Tenemos nuestro tiempo de tertulia. En esta mañana de viernes contamos con la presencia de Alejandro López. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Todo muy bien. Todo bien, ¿no? Todo muy bien. Perfecto. También tenemos a Sergio Sala. Bienvenido. Muy buenas. Gracias por venir. Muchas gracias. Y a Rodolfo Carmona. Bienvenido. Hola, muy Rodolfo. buenos días. Como siempre, un gusto estar aquí con vosotros. Igualmente. Teníamos prevista también que a última hora se nos ha descolgado la presencia de Joaquín Albadalejo, que se ha disculpado, no va a poder llegar. Y nada, pues nosotros vamos a entrar en materia y normalmente tenemos unos 4 o 5 temas, ¿no? Pero al final, como igual estos dos que hemos dejado nada más se prolongan, pues vamos a comenzar con ello. Y el tema, bueno, se suponía que a nivel nacional, esto ya es un comentario mío particular, se iba a hablar más de lo que ha sido la elección de Illa como presidente de la Generalitat, pero parece ser que Puigdemont le ha eclipsado, ¿no? En todos los periódicos, portadas con el protagonismo de Puigdemont, y igual que en algunos otros medios de comunicación, incluido este, porque vamos a hablar de Puigdemont y también, si queréis, de lo que ha sido la elección de Illa como presidente. Bueno, Puigdemont o el doble de Puigdemont, no sabemos muy bien, llegó y desapareció. Bueno, ¿cómo veis el tema? Empezamos por Alejandro. Venga. Pues bueno, yo en realidad este tema esta mañana precisamente lo estaba comentando con Sergio, que he leído al escritor Arturo Pérez Reverte y lo describía con 2 palabras, ¿no? Mortadelo y Puigdemont, ¿no? Esto es realmente cómico, es una vergüenza para el Estado español, es una vergüenza para los Mossos de Escuadra. Realmente la autoridad de los Mossos de Escuadra está totalmente fuera de lugar, es decir, la actuación de los Mossos de Escuadra ha sido totalmente negligente, hay una responsabilidad clarísima por parte de ellos, era un lugar donde se había programado montar un escenario, sabían perfectamente que tenía intenciones de aparecer allí, y el hecho de que no se haya producido su detención nada más pisar la calle es una vergüenza para los Mossos de Escuadra y para el Estado español en general. Sergio, ¿cómo lo has visto tú desde tu punto de vista? Pues, bueno, tu punto de vista personal. Mi punto de vista personal, exacto. A grandes rasgos, lógicamente, y a grandes rasgos y en todos los rasgos estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alejandro. Me parece que esto es la constatación de esa dejación de funciones que se está llevando a cabo por parte de diferentes digamos, instituciones del Estado. Al final, los Mossos de Escuadra son otra institución más dentro de lo que es nuestro Estado español. Y lo que pasa es que a mí, siempre, desde que vi todo el paripé y desde que vi a Puigdemont que llegaba andando por la calle tan tranquilamente antes de subirse al escenario, rodeado de gente, pero bueno, al lado de sus compañeros, de los abogados, de los guardaespaldas, mi pregunta es, ¿realmente es una negligencia o realmente ha habido una voluntad para permitirle hacer lo que ha hecho? Esa es la pregunta que creo que nos debemos de hacer todos. Al fin y al cabo, no sé qué sería más escandaloso que por parte del Estado tengamos un Estado incapaz o una... En realidad son las dos. Claro, o un cuerpo incapaz. Hay una dejación de funciones y hay una permisividad por parte del gobierno y por parte del Ministerio del Interior. Hay una voluntad de que este tío haya hecho la humillación a la nación española que ha hecho. Se ha subido a un escenario, nos ha insultado, nos ha llamado fascistas, nos ha llamado opresores y ha cogido y se ha ido. Y ya está, y ahora, según dice, salía esta mañana Jordi Turull diciendo que ya va de camino a Waterloo. No sé si de la verdad o de la mentira, lo mismo está en Barcelona, en un apartamento, comiendo gambas. Lo que sí es claro es que es un ridículo como país, que tengamos que ver que nuestros dirigentes permiten esto. Y sobre todo lo que me parece escandaloso es el silencio atronador
por parte de nuestro gobierno, que es el que ahora mismo debería explicarnos qué pasa, por qué el CNI, por qué fronteras, por qué no se ha detectado, por qué se ha dejado de buscar y por qué ha pasado lo que ha pasado. El CNI no trabaja en Cataluña desde hace varios meses. Pero en el extranjero. La culpa no la tiene ni el CNI, ni la Policía Nacional, ni la Guardia Civil. La culpa la tienen exclusivamente los Mossos d'Esquadra, que es la policía integral en Cataluña, en las 4 provincias de Cataluña, ¿vale? Entonces, las funciones de la Policía Nacional son fronterizas, las funciones de la Guardia Civil son en tema de resguardo fiscal, aduanero, puertos, aeropuertos, etcétera, etcétera, y lo que es la investigación de cualquier delito le corresponde exclusivamente a los Mossos d'Esquadra. Por lo tanto, la negligencia, la dejación de funciones, como tú has dicho, y la permisividad, porque está mezclado el agua, que esto ha sido permitido, tolerado, consentido y tal por el gobierno de España, ¿de acuerdo? Pues esto implica una serie de responsabilidades y nos ha dejado a la altura del betún. Esto nos ha dejado a la altura de o sea, si de hecho ya una persona, cuando hay un juez que ha decretado la detención de este hombre precisamente por un delito de malversación agravada, aquí no es una cuestión discutible. Es decir, si hay una orden de detención, se tiene que proceder a la detención inmediata, porque si no, lo que estamos quebrando es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho se está quebrando, que es lo que está pretendiendo, al parecer, el gobierno. Lo que pretende es quebrar el Estado de Derecho, quitar pues las garantías constitucionales de la igualdad, de la solidaridad. O sea, es que esto es, al final, esto lo que va a llevar es que a la gente, al pueblo español, tú le puedes tomar el pelo hasta cierto punto. Pero llega un momento en que el pueblo español se va a terminar crispando y al final va a salir a la calle y se va a liar la de Dios. Vamos a ver qué opina Rodolfo Carmona. Buenos días, Rodolfo. Lo primero es estupor, ¿no? Sí. Porque estaba viendo la televisión en directo y no daba crédito. ¿Cómo es posible que este personaje, dicho con todo respeto, aparezca, se suba al escenario, hable, se vaya y no aparezca más? Es que no tiene ningún... Cualquier explicación racional que le busques al asunto, no hayas. Es decir, a ti te ponen una multa de aparcamiento y hay Dios si no la pagas. Y este personaje con busca de captura llega, pim, pam, pum, fuego, dice hola y adiós y ya no lo volvemos a ver. La verdad es que no encuentro las palabras para calificarlo, ¿no? Como un caso del programa de La nave del misterio. Sí, más o menos, ¿no? Es algo misterioso, aparece... ¿no? ¿Cómo es posible? Había, no sé, creo que eran 300 o 400 policías o Mossos d'Esquadra en la plaza. Sí. Y ninguno fue capaz. Y luego hemos visto algunos vídeos en redes sociales que el señor iba andando por la calle como Pedro por su casa. Yo lo que con pienso, una naturalidad y con una... Lo que pienso es que sí que tiene una explicación. Sí, la explicación es 7 votos. 7 votos en la explicación. Sí, pero... O sea, eso no es ninguna magia, no es ningún artificio, es decir, no es nada esotérico. Lo han permitido. No es esotérico el asunto. No es esotérico. Pero sí que es una gran mascarada en el sentido de que ha pasado a lo que todos convenía. Es decir, Puigdemont dijo, iría al Parlamento para parar digamos, lo que es la investidura de ella, y no lo hizo. Llegó, dio su discurso, quedó bien supuestamente a todos sus acólitos y seguidores. Claro. El Parlamento continuó la jornada, sí. Y ya fue investido presidente de la Diputación. Ha pasado lo que a todas las partes les convenía. Claro, es la sensación, la sensación, es decir, aquí salvamos todos un poco a nuestros seguidores, a nuestros acérrimos, y aquí paz y después gloria. A costa de la dignidad española. A costa, evidentemente. A costa de hacer el ridículo. A costa de los españoles, de la dignidad española, del honor de España, a costa de todo eso que somos el hazmerreír a nivel internacional. Mira, yo tenía Es que ya llega un momento en que esto al final a la gente le puedes tomar el pelo 1, 2, 3 veces, pero llega un momento en que la gente se va a crispar y va a salir a la calle. Pero yo tengo la sensación de que es personal, es decir, yo no puedo decir que me haya irritado sobremanera, me ha llenado de estupor, pero creo que a nadie le importa. De mi círculo cercano de gente, de conocidos y amigos, hay una especie de laxitud. Bueno, ha pasado y qué, no, tampoco pasa. Ese es el argumento que siempre se da por parte de
del gobierno o del ámbito cercano al gobierno, de en qué afecta en tu vida que Puigdemont venga aquí, te saque el dedo y se vaya a su casa. Pues claro que me afecta. O sea, claro que me afecta, porque siempre al final, por parte de, pues eso, por parte de una izquierda, se grimen los argumentos de no, es que lo importante es la sanidad y la educación pública. Y ya está. Y los servicios públicos, y ya está. Eso es la patria, eso es el Estado. Pues perdone. O sea, para que pueda haber eso, tiene que haber un Estado de Derecho. Para que pueda haber eso, tenemos que tener un Estado garantista. Y hay unos pilares y unos valores mínimos. Que luego ya viene todo lo demás. Y vienen los servicios públicos, y viene todo lo que siempre la izquierda parece que solo defiende eso. Hostia, perdón. Pero es que no es... Claro, pero es que para llegar a eso, para llegar al Estado que nos hemos dado los españoles, que tiene muchísimas cosas buenas, partimos de las bases que nos estamos cargando y sobre todo de la confianza que tiene el ciudadano en el Estado. Que eso es un poco a lo que vas tú. Al final, el problema que tenemos aquí es que, y también lo has dicho tú, Rodolfo, ¿por qué yo tengo que pagar una multa? Claro. ¿Por qué yo tengo que obedecer al policía? ¿Por qué tengo que hacer la declaración de la renta? ¿Con qué autoridad moral le digo yo a un cliente mío que tiene que cumplir una sentencia? ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué? Si veo que luego... Y ya no es solamente lo de Puigdemont. Si es que lo de Puigdemont es, como decíamos antes, hablando detrás de los micrófonos respecto a Venezuela, esto es otra consecuencia más del camino que llevamos tomando desde que Pedro Sánchez está en el poder. O sea, hemos visto cómo han salido violadores de la cárcel, hemos visto cómo ya se indultaron a los golpistas condenados, hemos visto cómo ahora la ley de amnistía, todo el problema que tienen aquí es una discusión de que la ley de amnistía no entra en vigor porque se supone que a este señor se le ha perdonado todo, que no hizo nada malo y que realmente puede andar por las calles de Barcelona sin ningún problema. No, el juez Llanera claro. una orden de detención por malversación. La malversación claro, entra, pero, porque además pero lo dice Europa también. Claro, la malversación, pero es la voluntad que tiene nuestro gobierno. Sí, bueno, voluntad podrá tener, pero mientras que exista un juez que haya una orden de detención, tiene que cumplirse. Entonces, nosotros, el problema que tenemos en España es que tenemos un gobierno que, con tal de estar un minuto más en el poder, está dispuesto a cargarse todos los fundamentos de nuestro país y de nuestro Estado y de nuestro sistema. Y hasta que no se ataje ese problema o no se aborde o no sé qué tiene que pasar, que Pedro Sánchez deje el poder, porque al final lo que vemos es que lo que está haciendo es carcomer todas las instituciones del Estado, colocando a sus amigos de una manera totalmente extractiva, colocando a gente del entorno del Partido Socialista que se beneficia que se beneficia de la extracción de los recursos públicos, que es lo que estamos viendo día sí y día también, con todos los escándalos que tenemos, con el caso Coldo, con el caso Tito Berni, con el caso Begoña, con todos los casos, que en 2 años es que ya no tenemos cuenta para contar todos los casos que han salido del Partido Socialista. Mientras tanto, lo que está haciendo es cargarse todo nuestro sistema y a ver quién luego va a recomponer todo lo que se ha cargado y sobre todo los sistemas políticos de un país se fundamentan en la confianza que tienen los ciudadanos en ese propio sistema. Si es que ya se ha perdido toda la confianza y lo de ayer ya fue escandaloso y retransmitido en directo en televisión española. Lo que pasa es que hay una cuestión que me gustaría que me contestaras, ¿vale? Si tan despreciable es la actitud que tiene el Pedro Sánchez con respecto a las instituciones del Estado, ¿por qué el Partido Popular sigue votando todas las cuestiones en Europa con ellos? Que el Partido Popular vote, pues también te digo una cosa, Vox también vota muchas Vox cuestiones. No vota. Bueno, Vox como partido junto al Partido Socialista sí, no vota. Sí que vota decir, muchas Europa, cuestiones que influyen en Europa. Partido Popular y socialismo van de la manita precisamente con todo. Claro, es el mismo Partido Socialista en la Alemania que el de... Y no hay problema con el tema de la inmigración, y votan la regularización de 500.000 inmigrantes. Sabes que no es así, sabes que no es así. Sí, es así, claro que es así. Sabes que no es así. Sabes que no es así. Claro que es así, infórmate bien porque el Partido Popular... Sí, estoy informado. Vota precisamente con el Partido Socialista en Europa en todas las medidas. Y han elegido fundamentalmente a von der Leyen. Es cierto lo que decía Rodolfo, que la gente está un poco hastiada, está un poco pasota, está un poco tal, pero es que es normal. Es que el señor Pedro Sánchez, desde que llegó al gobierno, lo del tema de la ley de amnistía, evidentemente rompiendo el principio de igualdad de los ciudadanos ante las leyes,
todos los casos, como ha dicho Sergio, de corrupción que hay en el Partido Socialista, que se extienden pues a familiares, mujer, hermano, etcétera, etcétera, y aquí como que no pasa nada. Como que no pasa nada y que nos están acostumbrando a que el que esté en el gobierno pueda hacer y deshacer lo que le dé la gana. Es decir, estamos cogiendo el mismo cariz que cogió Venezuela en la época de Chávez, cuando entró Chávez en el gobierno. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Al final, la destrucción de las instituciones, tanto judiciales como legislativas, como tal, lo que está provocando es la ruptura del Estado de Derecho. Y esa ruptura del Estado de Derecho, luego, como tú has dicho, recomponerla va a ser un trabajo muy difícil. Muy difícil, porque es lo que estábamos hablando. ¿Cómo, con qué autoridad moral le digo yo a un cliente mío que tiene que cumplir una sentencia cuando Puigdemont se le ha acusado de terrorismo y está amnistiado? Cuando todos los que intervinieron en el proceso, en todos esos procesos de elecciones ilegales han salido absueltos. Cuando hay policías que se han quedado precisamente en una silla de ruedas de por vida y nadie va a compensar a esas personas por todo lo que ha ocurrido. Entonces, lo que está ocurriendo es que al final el ciudadano, tú le puedes tomar el pelo una vez, 2 veces, 3 veces, pero llega un momento en que el pueblo español se levanta. Y cuando se levanta el pueblo español, el problema lo resuelve el pueblo español. Sí, pero yo creo que no hay que llegar a ningún tipo, digamos, de levantamiento más allá pues de una jornada electoral que así, creo yo que es el único. Así, la gente pero debe ser el único espacio donde la ciudadanía manifieste su voluntad, que es en las urnas, ¿no? Y yo creo que espero y deseo, francamente, que en los próximos procesos electorales que tengamos, todo este comportamiento, que a mi juicio no es un comportamiento racional, y es todo a costa de mantenerse en el poder, que me parece una bajeza absoluta, creo que es la degradación absoluta de la política, claro, así es. Pase factura. Es la única esperanza que tengo. Pero ya te digo que escuchas a gente por la calle y hay como una normalización de la degradación, a mi juicio, sí, pero de toma de decisiones políticas en función de una necesidad personal y no en función de los intereses colectivos. Ese me parece que es el gran drama. Igual que ahora se nos pretende vender la idea de que la investidura de Illa es un paso hacia adelante, es un fin del proceso. Y eso, evidentemente, alguien que tenga un poco de sentido común, mire usted, ellos no han renunciado a ninguno de sus parámetros, ni han renunciado a nada. Ni van a renunciar. Es más, han conseguido esta investidura a un precio que es casi la independencia fiscal. Es decir, la mayoría de los objetivos que se planteó el independentismo los está consiguiendo. Los está consiguiendo, claro. En base a la cesión, juicio, de una manera absolutamente rechazable, del Partido Socialista Español y del Partido Socialista Catalán en este momento. Es decir, yo creo que para llegar al poder o acceder a la presidencia tanto de la Nación como de la Cataluña hay que tener un poco más de dignidad. En efecto. Ni te quito ni una palabra. No te quito ni una palabra. No, yo entiendo. Es que hace muy poquito tenía una conversación con gente que es amiga personal, amiga íntima. Y cuando me hacen sus reflexiones sobre la realidad política, digo, yo estoy viviendo otra realidad o es que estoy escuchando a Jiménez Los Santos por la mañana y he perdido el norte. Porque yo no estoy viendo nada de eso que estáis diciendo vosotros. Yo estoy viendo una desmedida ambición por mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Es decir, no podemos renunciar a los principios del interés general por el interés de un partido. Es decir, ha llegado un momento en que uno se tiene que poner en la posición, mira, a mí el Partido Socialista me importa un bledo. A mí lo que me interesa es el conjunto de los intereses de los españoles. Y es que no es ni siquiera el Partido Socialista, porque el Partido Socialista está en caída libre en toda España. Yo creo que Pedro Sánchez ha logrado fracturar profundamente al Partido Socialista y está logrando fracturar muy profundamente a la sociedad española. Estamos en un momento de bandos. Es decir, del uno frente al otro. La opinión que yo pueda tener es discrepante con la mayoritaria que está en este momento en el gobierno y soy un facha. Oiga, fascista. ¿Qué me está usted diciendo? Lo que estás diciendo te tacharían de facha y de fascista. No, quiero decirte, no, yo tengo mi planteamiento, yo veo la realidad y yo no digo que tenga la razón. Pero objetivamente, si miras los hechos sobre la mesa,
dices tú, esto es una huida hacia adelante sin ningún sentido. Claro, pero es que desde el mismo momento... El presidente tiene que reconsiderar la situación y debe gobierno, decir, oiga, ustedes... Con independentistas, con terroristas, con tal, y lo permite y lo tolera, y llega el gobierno en esa situación sabiendo que iban a quebrar el Estado español, desde ese mismo momento eres culpable de todo lo que ocurre. Entras en el juego del chantaje. Entras en el juego del chantaje. Y aparte, ya no solamente eso, ningún otro gobernante se hubiera prestado a ello. Ningún otro gobernante se hubiera prestado a ello. Ningún otro líder de ningún partido en la década de los 90 o en la década de los 80 se hubiera prestado a ello. Jamás en la vida. Es decir, siempre preservando las instituciones del Estado, siempre preservando las libertades y los derechos fundamentales. Cuando ya te saltas todo eso por intentar estar en el sitio, pues el problema es que ocurre todo esto y al final el daño que se está haciendo es totalmente irreparable. Pero hay que reconocerle que tiene una capacidad de tergiversar el lenguaje que yo me quedo. Es decir, cambian las palabras, los conceptos. ¿Cómo le han llamado esto de la solidaridad económica al concierto que han firmado? Sí. ¿Qué palabras le han puesto? Es que no lo sé. Termina en solidario. No sé, que encima con recochineo. Claro, no, pero oiga usted. Supuestamente el Estado de Autonomía está recogido en la Constitución con la finalidad de ser solidario. Claro, pero ¿cuál es el problema? Aplicando la ley, o sea, aplicando la palabrita, pues ya como que ya está que queda todo legalmente, constitucionalmente, cuando no es así. Todo muy laxo, es decir, pero es que estamos en el tiempo del relato. Está utilizando el lenguaje para tergiversar, para manipular, para torcer lo que es la ley. Claro. Pero es que en realidad se cae en ese juego porque hay una gran parte de la sociedad española que ve con cierta simpatía todo lo que está sucediendo porque, no sé, los conceptos le suenan como bien, le suenan como agradables al oído. Yo creo que pero simplemente... estamos hablando de simpatía o de ignorancia. Exactamente, yo creo que es ignorancia. Yo creo que al final la gente defiende... Y hay mucha gente que va a defender lo que ven que sale Félix Bolaños defendiendo en la tele. Entonces, como Félix Bolaños sale diciendo, no, esto nos va a implicar que el Estado es una mejora tanto para Andalucía como para Cataluña, que me expliquen a mí a Andalucía que le va a mejorar. Pues mucha gente pues traga porque es mucho más fácil tragar muchas veces que tener un criterio propio o una visión crítica como la que estás teniendo tú, Rodolfo. Y es que es precisamente lo que estamos hablando. Mucha gente prefiere entrar en la frase de esto no me afecta a mí en mi vida. ¿A mí qué me afecta en mi vida? Pero si no hay cosa que te afecte más en tu vida que los catalanes dejen de contribuir a la marca común. Rodolfo es una fiel imagen de la gente que es del Partido Socialista que no cree en todo lo que está ocurriendo. O sea, hay muchos afiliados, mucha gente que tiene ideología del PSOE que no creen en todo lo que se está haciendo, que creen que es una barbaridad pero entonces, constante. Mi pregunta ahí es: Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, es un crítico siempre que se aprueba cualquier tipo de medida, siempre que se hace alguna cesión en este sentido, muy crítico. Se hincha a poner tweets, da 3 ruedas de prensa. Ahora, ¿qué más hay? ¿Puede haber oposición dentro del Partido Socialista? ¿Puede haber diputados en el Congreso que voten en contra? Los diputados de Castilla-La Mancha, los diputados de la Comunidad Valenciana, los 4 diputados que tiene Alicante, la provincia de Alicante. A ver. Mira, claro, pero eso es Pedro Sánchez lo único que tiene son palmeros. Exactamente, y lo primero que hizo al llegar al poder fue quitarse todos los contrapoderes dentro del partido. Yo no sé algunos que están sentados en el Congreso de los Diputados, ¿vale? Y que son de su círculo más cercano, habría que ver qué tipo de formación tienen, ¿vale? Porque realmente lo que demuestra la es de Coldo la sabemos. Ignorancia supina desde el nacimiento. ¿Entiendes? Es ignorancia supina. Porque haciendo las palmas al señor Pedro Sánchez, lo que están haciendo es cargándose España. Se están cargando esa España. Sí. No se están cargando otra cosa. Se están cargando todo lo que hemos logrado desde la época de la democracia. Todo el periodo democrático lo están destruyendo, paso a paso, de forma sistemática. Y se quedan tan tranquilos. Y se están quedando tan tranquilos. Y la gente parece increíble, o sea, ¿qué nivel de ignorancia se tiene que tener para no darse cuenta de que todo lo que está ocurriendo es una constante batalla en contra de España, de las instituciones de España, de la corona, de todo lo que ha significado hasta ahora y de la los democracia, españoles, y de los españoles. Entonces, cuando ya te ves a tanta gente que digan lo que digan, hagan lo que hagan, lo justifican, dices tú, pero bueno, ¿en qué país estamos? Si estamos al borde de un país bolivariano. Pero al borde totalmente. Es cuestión de tiempo nada más que no exista ni la justicia, que no exista ni el sistema judicial quede completamente atado de pies y manos, que la fiscalía ya la tiene controlada, que tal. Entonces, ¿dónde va a estar nuestro Estado de Derecho?
¿De qué sirve que hayamos luchado por una democracia cuando este hombre la va a romper por completo? Porque aquí lo único que cuenta es el PSOE, sus intereses personales y económicos, porque es lo que está haciendo. Es decir, es muy lo del tema de su mujer es, vamos, sin una cátedra, ostentar la dirección de una cátedra, cuando no tiene ni siquiera la licenciatura de ninguna carrera. O sea, son cosas que es que, a ver, yo me gustaría a mi vecino, al de abajo, decirle, oye, mira, que te van a abrir una cátedra, pues directamente sin haber terminado ni el EGB, a lo mejor, ¿entiendes? Pero, por favor. O sea, es que esto ya está llegando a unos niveles donde la gente va a terminar crispándose y va a salir a la calle y se va a liar. Porque al final tiene muy poca... Como esto sigue así, bueno, si ya encima de todo entramos en el tema de que quieren hacer las elecciones para lo del tema de la autonomía, para que se separen totalmente, o sea, es que ahí ya va a ser porque, a ver, yo te pregunto, tú como profesional, yo como profesional, ¿tú eres también licenciado? No, yo soy como Begoña Gómez. Pues todas las personas catedrático, que somos licenciados, hemos jurado la Constitución. Hemos jurado la Constitución. Los policías han jurado la Constitución. El ejército jura el respeto a la Constitución y a la integridad de la nación. ¿Qué va a pasar con toda esa gente cuando digan de segregar el territorio catalán? Pues lo mismo que ha pasado ayer fue, ya no sé, como los días han pasado tan raros, con Puigdemont diciendo hola y adiós. Con los Mossos. Los Mossos tenían se supone que tienen la obligación, ¿no? Esto está llegando a un punto, claro, que no se están dando cuenta, pero esto está llegando a un punto que es crítico. Claro crítico. Que sí. Crítico. Y como sigan por ese camino, al final terminamos mal. Mira, y sobre todo con el tema de lo de Begoña, un caso de corrupción, una sinvergonzonería más dentro de lo que es el histórico del Partido Socialista, pues bueno, no, vale. La diferencia es la reacción que tiene el gobierno. O sea, la reacción del gobierno es atacar al juez, atacar al Poder Judicial. Eso es lo que tiene que encendernos todas las alarmas. Corruptos han habido muchos, siempre, ¿vale? Siempre. Ok. Ahora bien, que desde el Poder Ejecutivo se esté atacando. Desde el ministro de Justicia. El ministro de Justicia. Que esté diciendo que esto se tiene que archivar. Que esté diciendo que se esté atacando al juez instructor. Que se esté publicando la vida del juez por parte de medios afines. Pero es que ya no solamente... Que se esté presionando. La presión al juez, la presión a los tribunales, la presión a la prensa libre, claro. La presión a tal... Y ya no solo a ese juez, es al resto de jueces de España que vean las consecuencias que hay. Que lo estemos comiendo todos los ciudadanos estos sin tirarnos a la calle es que me parece una barbaridad. Una barbaridad. Y que encima haya gente que lo defiende. O sea, hay gente que lo ve justificado y gente que considera que el mejor presidente. Que lo considera el mejor presidente luchando contra un poder judicial fascista de extrema derecha que con vínculos... Que hoy somos todos fascistas. Es que somos todos fascistas. Cualquier persona que hable de nación, de España o de... Esta conversación que estamos teniendo aquí... No la puedes tener. De hecho, a mí, esta mañana, muy temprano, una conversación de estas típicas torregenses de barra de bar, y se me ha dicho que está vuelto muy fachorro. No. Se habrá quedado a cuadros. No, es que uno llega un momento que dice, francamente le dan ganas de decirle, mira, yo me bajo aquí. Porque no se ha perdido la realidad. Ya te digo que Pedro Sánchez ha logrado fracturar tanto a la sociedad española que hay... hasta el punto, creo que lo que consiguió en procesos en Cataluña, que es fractura total, la división absoluta de la sociedad. Sí, y creo que vamos camino de eso. Primero, ante un comportamiento en el que todo cabe. O sea, puedo hacer lo que me salga de los mismísimos. Claro. En cualquier momento, opinar lo que me dé la gana hoy, para desopinar dentro de 2 días lo contrario, para volver a cambiar de opinión dentro de 5 meses, decir que lo de antes no tenía razón y ahora sí la tengo, y aquí... Y todo el mundo traga. Insultarte a ti por no haber cambiado de opinión. No, y dices tú, pero no es posible. Nos han venido durante un montón de tiempo hablando de líneas rojas. No ha habido ninguna. Se las han pasado todas. Todas. Y dices tú, bien, ¿y por qué os la habéis pasado? Está claro. Para estar en la Moncloa. Claro. Ya está, no hay otra razón. Es decir, no hay ningún otro argumento respecto al interés colectivo de los españoles que justifique todos esos cambios de opinión a lo largo de muy breves meses. Es decir, todo lo que nos parecía imposible
absolutamente improbable que sucediera. Es más, estábamos en contra de que eso sucediera. A las 2 semanas se le da la vuelta y aquí no pasa nada. Es decir, se trata luego de justificar y te sale un montón de tertulianos como nosotros hablando como si fuera lo más normal del mundo. Es decir, es algo muy natural. Ha evolucionado, la opinión que tenía no era la adecuada y esta sí es la adecuada. Claro. Y dentro de 6 meses tendremos otra opinión distinta y ya está. Entonces da la sensación de que la política, es decir, la política no existe. Que ha quedado fragmentada, ha quedado diluida. No hay nada. Es decir, no hay nada de convicción interior personal. No hay, hombre, la honorabilidad de la palabra dada a lo largo del tiempo. Es decir, yo puedo cambiar de opinión, sí, y lo puedo confesar, pero lo que no puedo hacer es cambiar permanentemente de opinión y hacer de eso una virtud absoluta. Es decir, Séneca se queda corto al lado de Pedro Sánchez. Oiga usted, no, por ahí no entramos. Esto se debe de acabar, es decir, es que además hay que tener... Pedro Sánchez el otro día estaba escuchando una entrevista que tenía y él se justificaba diciendo que, por ejemplo, Felipe González cambió con su opinión con respecto de la OTAN, por ejemplo, y entonces él se justificaba de esa forma. La diferencia es que el señor Felipe González jamás y la consultó puso en entredicho los principios fundamentales de la Constitución y las libertades y los derechos fundamentales. Y este hombre lo está quebrando todo, absolutamente todo. Es decir, la decisión del señor Felipe González de entrar en la OTAN o no tiene nada que ver con sus cambios de opinión. Absolutamente nada que ver, porque él lo que está haciendo es rompiendo nuestro Estado de Derecho. Y esa es la gran dificultad que nos tenemos que enfrentar ahora, porque ahora, ¿qué pasará si este señor sigue así y decide hacer las elecciones en Cataluña? ¿Qué tenemos que callarnos? Que disgregue nuestro territorio español y quedarnos tan tranquilos. Y te saldrán diciéndote que si tú no estás no apoyas eso es que porque no defiendes la convivencia. Pues seré facha entonces. Porque no defiendes la convivencia dentro del territorio, porque no entiendes, si porque no avanzas, porque no. Claro. Si lo que estás haciendo no es convivencia, lo que estás haciendo es separando. Hay una cosa que hemos dicho antes que es así. El PSC, el Partido Socialista Catalán, es un partido nacionalista más a día de hoy. Sí que en su momento pudo estar fundado y formado por como le llamaban los nacionalistas catalanes, por charnegos, pero a día de hoy ha adoptado todo el discurso y todos los principios y todos los fundamentos de los nacionalistas catalanes. Entonces, que no hay nada que celebrar porque Illa, siendo el PSC, encima Illa, que da también para hablar sobre quién es Illa, que parece que aquí ahora solamente se habla de esto, pero bueno. La cosa está en que Illa y el partido de Illa no es un partido constitucionalista. Entonces ya partimos de esa base. La cosa está en que en vez de españolizar Cataluña, lo que ha ocurrido es una catalanización de España y trayendo pues todos estos problemas que hubo en el 2017 en Cataluña a nivel nacional. Nadie ningún político tiene la obligación de cumplir ninguna de las resoluciones del Parlamento, ningún político tiene que cumplir nada, se puede saltar a la torera todos los reglamentos, todas las leyes. La sentencia del Tribunal Supremo. La sentencia del Tribunal Supremo. Y ese discurso lo está adoptando el Partido Socialista Obrero Español, que no sé qué sigla le queda ya, porque creo que ni español ni obrero, socialista, pues sí. Bueno, PS. Y entonces, claro, estamos en esa situación de una anomalía, que tenemos un partido a nivel nacional que lo único que se preocupa es de mantenerse en el poder. Es que volvemos a lo mismo, a toda costa. Si es a costa de romper España, y con la mitad de los catalanes, más de la mitad, porque sabemos a día de hoy que son más de la mitad, en su momento sí que se hablaba de la mitad, ahora ya sabemos que son mucho más de la mitad de catalanes que no simpatizan con los nacionalistas ni con los independentistas, y que ahí están abandonados a su suerte por culpa del gobierno que tenemos ahora mismo. Entonces, como país, yo de verdad es una pregunta y lo lanzo aquí. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué hay que hacer como país el día? Porque este día va a llegar pronto, antes o después. Más pronto que tarde va a llegar. Cuando salga Félix Bolaños diciéndonos que tenemos que, para poder avanzar, tenemos que aceptar una consulta, referéndum, como le quieran llamar, en Cataluña.
en Cataluña será por todos los españoles, en toda España. Sabemos yo Que digo no va a lo que ser va así, lo que va que no lo que va a va ser yo te digo lo que va a decir Félix Bolaños. Que no va a ser así, claro. Yo te digo lo que nos va a decir Félix Bolaños, diciéndonos que sí, que esa es la forma de tendría superar. sentido si se hiciera esa elección a nivel nacional. Sería un referéndum solidario. Solidario. Claro. Solidario. Pero claro, si el referéndum lo haces exclusivamente en Cataluña, pues no es ni legal, ni constitucional, ni nada de nada. Porque además la decisión de perder o no perder Cataluña depende de todos los españoles, no de unos pocos. Así de claro. Así de claro. Así de claro. Yo voy a decir una butada, ¿eh? Vosotros, cuando estaba Pablo Iglesias como vicepresidente del gobierno de España, todas estas ideas que están ahora subyaciendo y saliendo a la luz eran prácticamente el discurso que tenía con respecto a España Pablo Iglesias. Claro, que defendía el Estado bolivariano. Así de claro. Yo tengo la impresión de que quien dimitió en aquel momento no fue Pablo Iglesias, sino que fue Pedro Sánchez. El que se fue y el que se quedó fue Pablo Iglesias. Totalmente. Por lo menos las ideas y el proyecto es de Pablo Iglesias. Sí. Igual que el PSC ha adoptado el discurso nacionalista, el PSOE ha adoptado el discurso de Pablo Iglesias, de Podemos, de hace una década. Totalmente. Así es. Pero bueno, luego vamos a hablar también de Maduro. Pero evidentemente, tú dime si el Estado español se ha pronunciado respecto al tema de las elecciones, de que no presenten las actas electorales. ¿Por qué no entran en el juego? Porque tenemos políticos a sueldo de Venezuela. Entre ellos nuestro expresidente. Un expresidente del Partido Socialista. Bueno, pues si os parece, hacemos una pausa y luego enlazamos con esto último que habéis hablado, porque bueno, el tema catalán y Puigdemont sigue claro, va a dar todavía muchísimo que hablar, y ahora mismo, para mí, personalmente, lo importante son estos consejos comerciales que tenemos ya aquí, hasta ahora. Muy bien. Tienen de nuevo, estamos en la tertulia de los viernes en Torrevieja Radio. Nos pueden también seguir en directo, si así lo desean, en nuestra página de Facebook. Seguimos con Alejandro López, Sergio Sala y Rodolfo Carmona en este tiempo de tertulia. La primera parte la hemos dedicado, pues bueno, prácticamente a lo de el caso Puigdemont y la investidura de Illa, y de cómo pues todo ello está sucediéndose. Pero hay otro tema también importante que hemos planteado a nuestros tertulianos, y es Venezuela. ¿Qué pasa con Venezuela? Empezamos por Alejandro, como antes. Venga. Bueno, Venezuela, la verdad es que yo estuve muchos años en Venezuela. Estuve 7 años viajando constantemente a Venezuela y conozco de primera mano el tema, y esto que ha ocurrido no es la primera vez. No es la primera vez. Yo estuve en la época en la que estaba Chávez gobernando, y lo del tema de la manipulación de las elecciones ha sido una cosa que siempre ha sido muy cantada y muy sonada allí en Venezuela por los propios venezolanos. E incluso he tenido contactos con gente que pertenecía al Centro Nacional Electoral y que ellos mismos me lo habían manifestado, ¿no? Entonces, la situación con el tema de Maduro, bueno, pues hay que ver el hecho histórico de Venezuela a lo largo del tiempo, cómo ha evolucionado ese país, y se ha terminado convirtiendo en un narcoestado, en el sueño de Pablo Escobar. Es un país que es un narcoestado totalmente. Pasó por 4 fases muy definidas. En un principio los narcotraficantes pagaban a funcionarios de la Guardia Nacional, a aduanas, etcétera, etcétera, para que miraran para otro lado mientras que ellos pasaban la droga. Luego hubo una segunda fase en la que utilizaban a los propios funcionarios para mover la droga y para poderla sacar del país, porque el 15% de la cocaína en el mundo se mueve a través de Venezuela. Luego hubo una tercera fase en la que, haciendo partícipes a los propios gobernantes, con el permiso de ellos, pasaban la droga, y la droga los narcotraficantes utilizaban a Venezuela como una zona de descanso, donde sabían que no se les iba a perseguir ni nada de nada. Hasta que el gobierno venezolano se dio cuenta, hasta que Maduro y Diosdado Cabello se dieron cuenta de que para qué iban a necesitar a los narcotraficantes, si tenían las rutas de suministro, las rutas para poder sacar la droga, tenían todo el aparato de un Estado para poderlo hacer,
con total impunidad. Y entonces fue cuando en el año 2000, creo que fue en el 2008 o 2005, no, 2006 o 2006, bueno, realizaron una serie de detenciones y detuvieron a más de 100 narcotraficantes que estaban en el país. Vivían allí. O sea, yo me acuerdo de estar en Maracaibo y saber que había muchos miembros de las FARC que pasaban las vacaciones allí. De hecho, tú pasabas a Colombia, pasabas por la frontera de Maracaibo y encontrabas leche venezolana, productos venezolanos, todos los productos iban a Colombia. Sin embargo, en Venezuela no había ni papel higiénico. O sea, era algo increíble. No tenían ni jabón, no tenían, bueno, muchísimas cosas. Entonces, todo eso era a cambio de droga, y lo sabíamos perfectamente. En el aeropuerto de Maracaibo había jets privados fletados por Diosdado Cabello, bajo el amparo de la protección institucional del Estado, que transportaba mercancías de droga, o sea, pero cocaína, kilos y kilos y toneladas de cocaína. O la sacaban por el barco, o toda la historia. Entonces, el problema de Maduro y de todo su gobierno y de los dirigentes que están llevando ahora mismo y de ciertos militares de alto grado, pues es que están chupando del bote. Y como están chupando del bote, el hecho de tener que abandonar el gobierno implica que los que vayan a venir los van a procesar, los van a condenar, porque hay pruebas evidentes de su implicación porque además es que son ellos los que manejan el cotarro. Tanto Maduro como Diosdado Cabello como el presidente... Bueno, hay dos más también, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero hay dos más que también dirigen el cotarro. Incluso uno de ellos había estado en la lucha antinarcóticos de Venezuela, pero precisamente por eso lo conocía todo, ¿no? Entonces, claro, el hecho de abandonar el gobierno, sea de la manera que sea, implica que todos los que están ahí pues pueden perder su dinero, van a terminar en la cárcel, y claro, eso es lo que les hace aferrarse al poder de esa manera. Ni van a mostrar las actas, ni van a mostrar nada. Los opositores, tanto María Karina Machado como Edmundo Rodríguez, tienen el 83% de las actas electorales, y las han publicado, en donde le sacan 35 puntos a Maduro. O sea, que es imposible totalmente que con el otro 17% vaya a ganar las elecciones Maduro. Entonces es más que evidente que pues perdió las elecciones. Las ha ganado. Claro, las han ganado. Ha ganado Edmundo Rodríguez, ha sido quien ha ganado. Estados Unidos ha reconocido a Edmundo Rodríguez como el candidato que ha ganado las elecciones. Y evidentemente todo esto lo que está provocando pues es una represión a la ciudadanía, represión a los venezolanos, que no tienen culpa de ninguna, que ya está bien. O sea, porque el venezolano, tengo que reconocer que en la época de Chávez era mucho más pasota. Era un venezolano mucho más pasota en ese sentido, aunque protestaban y intentaban en la medida, pero los niveles de represión eran muy altos. Pero claro, llega ya un momento en que ha habido 8 millones de venezolanos que han tenido que emigrar de Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si siguen así, es que se quedan sin país, así de claro. Y esto lo que va a provocar es más migración. Si se sigue manteniendo a Maduro, va a provocar más migración de los venezolanos hacia otros países. Claro, la situación es totalmente dantesca en Venezuela. La inflación está disparada, la devaluación de la moneda la gente tiene un salario de $3 al mes. $3. Uno de los países que es con el petróleo mejor del mundo está totalmente quebrado. Es decir, PDVSA, que es la empresa que utiliza petróleos de Venezuela, está totalmente quebrada. De hecho, tiene fuentes de petróleo inimaginables. Hace 40 años era el país más rico. Y no las puede explotar porque sencillamente la maquinaria no funciona. Los embargos que tiene PDVSA son tan grandes que los barcos, por ejemplo, de carburante, de combustible, tenían que hacer un traspaso con barcos de Cuba en alta mar para poder llegar, para que no fueran embargados esos barcos. O sea, la situación es totalmente caótica. Los ciudadanos tienen que hacer unas colas increíbles de horas para poder llenar 20 litros de depósito en el coche para poder moverse, para poder trabajar y todo lo demás. La situación es totalmente caótica y los venezolanos están ya hasta el gorro de esa situación, y es lo que ha motivado precisamente este cambio de dirección. Que bueno, yo pienso que ya se había dirigido años antes, que ya se había producido años antes, pero que como consecuencia de las manipulaciones electorales, pues no las habían, por decirlo de alguna forma, no las habían luchado. Aunque bueno, yo me acuerdo que en la época de otro opositor también se decía que las había ganado, ¿vale? Pero bueno, al final luego Estados Unidos no quiso meterse por en medio, no quiso tampoco apoyar al tema de la oposición, y se quedó ahí la situación, ¿vale? Enrique Capriles, me acuerdo porque con Enrique Capriles tuve una conversación en un hotel de Cabimas, en Maracaibo. Entonces, el tema es, pues eso, que la situación no es que sea una novedad, la situación es algo que se ha venido produciendo desde hace muchísimos años, desde la época de Chávez, pero esta situación ahora mismo ya es insostenible para los ciudadanos venezolanos. Entonces, o hay un cambio de gobierno y hay una transición pacífica,
dentro de lo que cabe. El gobierno renuncia y llegan a algún tipo de pacto o de acuerdo que bueno, que va a suponer evidentemente que ellos se lleven el dinero de los venezolanos y que no los metan, no los procesen, pero a cambio de dejar el gobierno. Ese sería el único pacto posible que admitiría Maduro y sus secuaces, ¿no? Entonces, bueno, pues la situación está delicada, porque sin el apoyo internacional los opositores no van a poder llegar al gobierno. Esa es mi opinión. No sé si me he extendido demasiado. Solo de primera mano, ¿no? Lo has dicho todo, pues ya terminamos la tertulia. Después de esto, ¿qué va a decir uno, no? Es como que conoce todo el mecanismo. Sí, hombre, es que estuve 7 años allí, lo he vivido. Yo vivía en el mamando, hotel, ¿no? en el Meliá Caracas. Vivía durante esos 7 años, estuve en el Meliá Caracas, que al lado estaba el centro comercial del Recreo. O sea, todo eso me lo he pateado. Venezuela me la conozco entera, entera. Y sé la situación de delincuencia que hay. Yo me acuerdo que en aquella época había 40 asesinatos. El mejor negocio de Caracas era tener una funeraria, porque había 40 asesinatos todos los fines de semana. Más de 40 asesinatos todos los fines de semana. Era algo espeluznante. Ir a un cajero, por ejemplo, a sacar dinero era una situación preocupante. Era una situación, y de hecho nos movíamos de otra manera para poder conseguir el dinero, porque, bueno, pues vosotros sabéis que había un mercado paralelo y toda la historia. Sí. Hay un mercado paralelo, entonces allí te lo facilitaban todo. Tú llegabas allí con dólares o con euros y te daban en el paralelo, que es un delito, allí es un delito. Claro, a lo mejor la diferencia, pues estamos hablando de que con $2.000, pues vivías como un rey, ¿entiendes? Claro. Porque eran millones y millones de bolívares lo que te soltaban por eso, claro. ¿No? Era algo exagerado. Madre mía. Bueno, ¿qué más? Bueno, a ver, añadido? Respecto a... Bueno, aparte de la situación de Venezuela, que ya la he contado Alejandro estupendamente, la verdad, a mí lo que... Bueno, yo por lo que he estado viendo, sí que es verdad que en el fin de semana las elecciones y luego la represión que ha habido después, los comportamientos... que parecen cómicos. El problema de esto es tomárselo como algo cómico. Las ruedas de prensa de Maduro, que haya prohibido WhatsApp, Twitter, lo ves en los programas estos que tienen ellos y se hacen muchos memes, pero es totalmente trágico. Entonces, yo lo que creo que ha marcado, lo que puede haber marcado la diferencia esta vez respecto a otras que también la oposición ganó, pero no tuvo quizá el impacto que tuvo, es que ahora tenían, ya sabían, digamos, cuál era la baza que iban a tener ellos, que era poder recopilar todas las actas y presentárselas al mundo. Entonces, me parece por parte del equipo de María Corina muy acertado el haber preparado todo ese trabajo informático. Tiene una plataforma que he estado leyendo artículos de gente que se dedica, pues eso, a programación, informática y tal, que dicen que es bestial el trabajo previo que lleva detrás, el haber hecho todo eso para que instantáneamente, según la gente les iba proporcionando, que no sé si habéis visto vídeos que son alucinantes, la multitud de gente llevándoles las actas a un autobús, recogiéndolas, es gente que se está jugando la vida, que sabemos perfectamente que esa gente por hacer eso se está jugando la vida. Entonces es una situación totalmente heroica y que yo creo que, bueno, cualquier persona con humanidad y que cree en la libertad y en la democracia, lo que quiere es que, pues sí, quizá, aunque no sea lo justo, pero la única salida posible sea esa, que no vayan a la cárcel y que ya está. Es lamentable. Claro, es lamentable, pero es así. Pero entonces, el pacto para que haya una transición pacífica de gobierno, de un gobierno a otro, deberían de pactar, y evidentemente eso implica el darles la posibilidad de quedarse con el dinero que han robado y que han robado a los venezolanos, que han robado al país, y que han sacado también de utilizar el Estado como un narcotraficante. O sea, es que en Venezuela todo lo que es relacionado con el gobierno venezolano es un acto de narcotráfico total. Y por eso a mí, y quería señalar también, lo que me parece preocupante ya no es solo la nula contestación o manifestación que han tenido los gobernantes españoles respecto a la situación de Venezuela, incluso algunos siendo un poco ambiguos, que no se sabe muy bien qué es lo que... No, sí, creemos en los resultados oficiales, pero creemos que tienen que sacar... ¿Cómo que los resultados oficiales? O sea, nadie se cree los resultados oficiales. Ya no es solamente eso, sino los vínculos que tienen muchos políticos en este país con Venezuela. Políticos en activos, políticos ya no en activos. Estamos hablando
lógicamente, quizá el más mediático puede ser Monedero, lo hemos visto aplaudiendo a Maduro en los mítines y bailando en los mítines en la campaña electoral, pero bueno, sabemos las relaciones que también tiene el expresidente Zapatero. Y otro tema que volvemos a lo mismo, ¿qué pasó con las maletas de Delcy? Ese posiblemente, si se llegara a saber algún día, sería el mayor escándalo dentro de estos 7 años de gobierno socialista. ¿Y qué llevaba? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué pasó en ese aeropuerto? ¿Qué intención había? ¿Qué llevaba en las maletas? ¿Qué se transportaba en esas maletas? ¿Cuántas maletas eran? ¿40? Como dicen. No, claro, es que hay muchas versiones. Ábalos creo que Dios se las contaron una vez, 9 versiones diferentes. El tema de los familiares, ya no te estoy hablando de los dirigentes del gobierno venezolano, sino de los familiares directos e indirectos, están terminando aquí en España. O sea, en Madrid hay muchísimos familiares de esta gente que se ha dedicado al narcotráfico institucionalizado, ¿de acuerdo? Pues hay muchísimos familiares aquí que están disfrutando del dinero de los que le han robado a los venezolanos en todas las instituciones. O sea, ha sido el expolio más brutal que se ha cometido a lo largo de la historia de la humanidad, por decirlo de alguna forma. Los venezolanos son pobres, o sea, tú veías que había grandes empresarios con empresas muy potentes, con empresas que funcionaban y toda la historia, y el hombre me lo decía, dice, sí, pero yo tengo dinero aquí en mi país, pero en el extranjero soy un pobre, no tengo capacidad ninguna para poderme ir a vivir al extranjero porque no tengo manera. Es decir, el bolívar no cotizaba en bolsa, no había manera, dice, para poder cambiar a dólares, para poderme ir al extranjero tengo que perder una cantidad de dinero indecente, o sea. Entonces, todo esto va en detrimento de la población venezolana que viene aguantando una dictadura desde hace muchísimos años. Ya está bien. Hay que darles el apoyo internacional para que puedan salir de ese hoyo en el que los han metido. Y evidentemente, si fuera posible, cosa que dudo, pues que llevaran a la justicia a todas las personas implicadas en ese narcoestado. En relación a eso, y perdonar, hace un par de días creo que entrevistábamos a Miguel Temprano, precisamente porque él está realizando y otros compañeros de él distintos trabajos sobre ese y otros asuntos, ¿no? Pero uno concreto que tiene que ver con el tema de Venezuela nos comentaba que en Madrid había muchísimos empresarios con muchísimo dinero venezolanos que habían montado restaurantes, empresas de todo tipo. Pero no nos equivoquemos, en Madrid para blanquear el capital. Efectivamente, eso nos comentó. Son secuaces que blanquean el capital que dentro de la investigación periodística que están realizando y que algún día esperan poder demostrar, ¿no?, que es debido precisamente a eso, al blanqueo de dinero, ¿no?, dinero de Venezuela. El blanqueo de capital. Entonces, pues quería añadirlo por lo que estabas diciendo, que él nos lo comentó, porque a veces yo sobre lo que comentó, pues lo ignoraba, ¿no? Que en Madrid precisamente esté ocurriendo eso, y claro, y está lleno, dice que está. Bueno, yo tengo información porque yo mantengo contacto con gente aún de Venezuela y toda la historia, tengo muy buenas amistades allí, y lo cierto y verdad es que me han hablado de cosas totalmente indecentes, desde la hija de Diosdado Cabello, de coger un jet privado, irse a Milán de compras, todo eso financiado por el gobierno venezolano, estar un fin de semana de compras en las mejores boutiques de Milán y volverse en el jet privado, y todo eso a costa de los venezolanos que no tienen ni para comer, pero ni para comer. Bueno, Rodolfo, ¿tú qué nos cuentas de Venezuela? Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que acaban de decir Alejandro y Sergio sobre el tema venezolano, ¿no? Y la verdad es que estamos asistiendo, a un momento histórico, y creo que estamos asistiendo, y quiero que sea más que un deseo, que sea una realidad dentro de poco, a la caída del dictador. La jornada electoral y cómo el equipo de María Corina y Eduardo consiguieron, como ha contado antes Sergio, la captación de todas las actas y su publicación inmediata. Creo que ha sido la baza principal que les va a dar el triunfo y le va a dar libertad, creo yo, al pueblo venezolano. ¿Puede ser que ese sea el inicio de la revolución, pero del pueblo venezolano? Creo que va a ser el triunfo de la democracia, es decir, el pueblo venezolano habló muy claramente.
Estás hablando de una diferencia de creo que de 5 o 6 millones de votos entre unos y otros. Estamos hablando de una jornada electoral o de un proceso electoral que se da en una dictadura, queramos reconocerlo o no, de la intervención de Maduro, todos los poderes. es decir, con toda la maquinaria y la fuerza del poder, y la oposición ha sido esta vez capaz, no sé si en otros procesos electorales que habéis comentado si ganaron o no ganaron, pero ganaron también, no recibieron el apoyo internacional. Sí, pero digamos que esa maniobra, que no es una maniobra, creo que es una cosa de estrategia absolutamente fascinante, de recopilar antes que el propio estamentos institucionales las actas electorales, me parece de una habilidad terrible, ¿no? Tremenda. Una habilidad terrible. Y creo que eso va a ser la baza para que el reconocimiento del quizá no había otra manera de hacerlo. No había otra manera de decir, porque ellos iban a salir, quiero decir, Maduro iba a salir con el tema de que había ganado, sin saber que se habían recuperado todas las actas y que estaban ya, digamos, informatizadas. En camino ya. Sí. Pero dentro de todo este juego, a veces la política se convierte en un juego de geoestrategia absoluta, ¿no? Porque los primeros países que salieron en defensa o, digamos, en reconocimiento del triunfo de Maduro, o el supuesto triunfo de Maduro, fueron Irán, los de siempre, Rusia, China, Cuba, Nicaragua, es decir, para entendernos un poco, la India, creo que también, Corea del Norte también, sí, creo que todos absolutamente con la democracia y con procesos democráticos en sus propios países, ¿no? Pero tengo la sensación de que la democracia a nivel global se defiende, y creo que Venezuela nos ha dado un ejemplo, y yo calificaría de heroína a María Corina por la fortaleza, por la fuerza. Los vídeos que vemos en redes sociales saliendo a la calle entre la multitud, con una gallardía, con una valentía, con una que te hace, digamos, recomponer un poco jugándose la vida, además. Y recobrar recobrando un poco la esperanza por la política, ¿no? Es decir, la política verdaderamente es eso, decidir a alguien que se la juega. No debería suceder, uno no debería jugarse la vida para liderar la democracia, para que un país se desarrolle democráticamente. Pero es que en este caso da la circunstancia de que ha tenido que ser así. Y esa gallardía y esa valentía, la verdad que es francamente inspiradores. Ojalá tenga recompensa. Inspiradores. Ojalá tenga recompensa. Luego hace uno así, mira al otro lado y se encuentra con la cara sonriente de Zapatero. Francamente, son dos mundos opuestos. Es decir, yo llega un momento en que te reconcome el alma, el corazón, la conciencia, absolutamente todo. Es decir, vamos a ser serios, ¿eh? España tiene una responsabilidad histórica también con toda Hispanoamérica y debería, digamos, liderar absolutamente este proceso. Que se lo digan a las empresas que teníamos allí. Este proceso. Telefónica, Banco Santander. Banco Santander tuvo que vender todas las oficinas, forzados a vender todas las oficinas del Banco Santander, todas las oficinas del Santander, porque si no se las embargaba. ¿Os acordáis de la imagen esa de Chávez diciendo exprópiese? Bueno, pues llegó un momento en que dijo, claro, el botín dijo en un momento dado, pues si me lo va a quitar, se lo doy y que me pague lo que sea. Pero allí teníamos muchísimas empresas, teníamos Telefónica, Iberdrola, teníamos muchísimos intereses, hay muchísimos españoles y muchísimas empresas muy potentes en el país que se han visto relegadas por culpa de todo esto. Digamos que han cambiado los intereses de España, del conjunto de España, en empresas y multinacionales, por los intereses de unos pocos. Y que esos pocos, digamos, empañen un poco la imagen de España con respecto a los venezolanos. Es que no encuentro las palabras. Yo últimamente estoy demasiado fachorro, ¿no? Dispuesto a dimitir absolutamente de todo. A mí me dijo uno que había que reciclarse. Yo no sé si esto no se puede llamar reciclarse. Esto sería cambiar tu forma de ser desde la base cero. O sea, es resetearse o pero sí que hay, quiero decirte, sí que miras a María Corina y ves esa fortaleza, esa valentía, ese empuje, esa ganas de defender una democracia, de defender los intereses de su propio pueblo, y te encuentras luego con un personaje. ¿A qué has ido allí? ¿Qué has hecho allí? Pues ¿qué va a hacer? Aquí, ¿qué es lo que intenta hacer? Pues intentar secundar el Estado, el narcoestado que es. Es decir, si él está chupando del bote exactamente igual, no nos equivoquemos.
¿O qué pensamos? ¿Que el señor Zapatero va a Venezuela por una cuestión moral o por una cuestión de dignidad política? Claro que no, va por dinero. Dinero que es recompensado por un Estado que es un narcoestado, así de claro. Y apoyando todas las decisiones de ese narcoestado en contra de los derechos, libertades y los más mínimos y contra el pueblo venezolano, así de claro. Es así. Y el problema ya no es solo Zapatero, que por suerte, iba a decir, por suerte ya no manda nada en España. Seguramente tenga mucha más influencia de la que nos no sabemos. Pero bueno, el problema está en... Lo increíble es que aún haya gente que lo escuche. Ya, claro. Y se lo toma en serio. Lo increíble es que haya gente que lo escuche. Sí, dicen que es el que obró el milagro económico. Escuché yo el otro día. Sí, el milagro económico de Zapatero. Aquí el tema está en lo que tenemos. O sea, los gobernantes que tenemos ahora mismo. El problema está en que, precisamente lo que decís, España no está llevando a cabo la posición que tiene. España al final es un país europeo, pero España tiene unos vínculos y unos lazos históricos con Hispanoamérica que son evidentes y que España ahora mismo está renunciando a esos vínculos, a defender sus valores, los valores democráticos en Hispanoamérica y ser ese vínculo y esa hermandad. Es que no podemos defender lo que no tenemos en España. Igual. Es que España lo que está haciendo es posicionarse pues precisamente con el otro eje, con el eje que estamos diciendo, el eje, y hago comillas Irán, que no se ven en la Rusia. radio, de demócratas. Si es que en España no hay democracia actualmente. Es A que- ver, si se está intentando intervenir los poderes públicos, se está intentando intervenir la justicia, se ha quitado el derecho a la igualdad, se ha quitado la solidaridad entre todas las comunidades autónomas. Hablándolo ¿qué se está haciendo? Hablándolo con gente que bueno, que sí que ha seguido un poco este tema de Venezuela y tal, lo que todos decían lo mismo. Dice, es que lo preocupante como españoles es que nuestro gobierno, teniendo ya toda la obligación moral, histórica que debería tener, no se está posicionando del lado de los demócratas. O sea, ¿a dónde vamos nosotros como país? No sé si estoy equivocado, pero creo que nuestro sistema electoral basado en Indra es exactamente igual que el venezolano. Lo que pasa es que allí tienen como... Exactamente igual. Indra es la misma empresa Exactamente que igual. Conteal, Indra que recopila la la información electoral aquí y allí. El sistema no es igual porque allí sí que tiene una parte informática, que aquí no tenemos. Pero aquí, por suerte, yo soy firme defensor de que el voto sea en la urna. Bueno, hay mucha gente que esperemos que no terminemos igual. pero esperemos que no terminemos igual. Pero es verdad, no, pero mucha gente teme eso. Porque, claro, tú ves que tu país no se pone de parte de los dictadores. A ver si es que es el problema es mucho peor. Es mucho peor. Es un problema de no tener una mirada histórica de lo que tiene que tener digamos, lo que tiene que ser la política exterior española. Geoestratégica. Hemos perdido, yo creo, absolutamente el rumbo y no sabemos ni hacia dónde vamos ni hacia dónde nos dirigimos. Esa es creo que el gran error que ha cometido España en términos internacionales. No sabe dónde va. No. Y España tiene una historia y un pasado que debe ser el que nos dé los pasos que tenemos que seguir hacia el futuro. Y es evidente que en política diplomática no estamos dando muchos pasos en la dirección adecuada. Reclamarle que tenga una posición histórica respecto a Hispanoamérica cuando realmente Palestina fue un error. sabemos qué posición tiene ahora mismo España con Marruecos. O sea, que siendo realistas, o sea, el reconocimiento del Sáhara, o sea, ¿sabe qué pasa? ¿Cuál es la posición internacional en el mundo de España cuando sabemos que las últimas decisiones que se han tomado han sido las que Marruecos ha querido? Hemos entregado el Sáhara sin ningún tipo de acuerdo parlamentario. Tienes razón, no se puede pedir que domine, que lidere una lucha en un continente porque históricamente sí que era su papel, pero es que ahora mismo somos un títere de nuestro país del sur. Hemos perdido un poco el norte, hay que decirlo. Y no sé si es culpa evidente solo del Partido Socialista o es culpa de... Y voy a defender, que ya me van a matar cuando salga de la radio. En el tema de política internacional, quien lo tuvo meridianamente claro, y creo que la dirección adecuada, a mi juicio, vamos, es decir, puedo estar equivocado, pero creo que la posición de España con respecto a Hispanoamérica debe de cambiar radicalmente. Totalmente.
Y quien lo puso en su momento en marcha fue Aznar. Sí. Aznar tuvo muy claro cuál era el vínculo atlántico entre España, Estados Unidos y todo el resto de América. Y creo que ese era el camino que debíamos haber seguido, y no lo seguimos después, algún que otro gobierno del Partido Popular y del Partido Socialista. Zapatero mediante. Pero, bueno, Rajoy tampoco Sí, lo tuvo. ya. Rajoy tampoco. Pero quiero decirte que hemos perdido un poco el norte de lo que debe ser la política exterior. Bueno, romper relaciones española. con Argentina ha sido una barbaridad. O sea, una barbaridad. Ya. Eso Hoy, no hay hoy forma he visto de- que no hay Óscar forma Puente de- ha seguido pero es que a el Milei en reconocimiento de Twitter. Palestina ¿A quién? es también otra Óscar barbaridad. Puente hoy ha seguido a Milei en Anda. Twitter. Se ha publicado. Bueno, eso es una notición. Eso. En fin, mi Le falta reconocimiento, ladrar a Óscar. mi reconocimiento al pueblo venezolano, que nos está dando una lección de valentía y de punto honor, y que ojalá la democracia se imponga. Sí, porque yo conozco bien a los venezolanos y tienen un amor exacerbado a su país. Lo aman, de verdad, son verdaderos patriotas, aman a su país, y a ellos no les gusta estar fuera de su país. A ellos les gustaría estar dentro de su país si estuvieran en condiciones para poder volver. Evidentemente, yo creo que... Pero es necesario el apoyo internacional. Para poder conseguir esto, es necesario el apoyo internacional, la presión internacional para poder hacer declinar a Maduro de su posición. Porque claro, él ya está tomando medidas. Ha suspendido vuelos, ya no hay forma de salir de allí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Está tomando las típicas medidas represaliales para poderse garantizarle el puesto, ¿no? Entonces todo esto al final... Sin el apoyo internacional se hace inviable. Lo que pasa es que, ya te digo, se ha dividido el mundo también. Está China, está Irán, está Rusia, están parte de los BRICS a favor de la continuidad de Maduro, y se han posicionado Argentina, Honduras, Guatemala, Estados Unidos. Ojo, y tanto Lula como Boric, Y Brasil, sí. Brasil y Chile gobernados por Se han posicionado Por la izquierda. por la izquierda, por el De hecho, eje. Maduro los ha estado criticando. Que han pasado a ser fascistas. Ahora también han pasado a ser Han fascistas. pasado a ser fascistas, sí. A mí no os parece, no os resulta muy familiar escuchar. Antes la dicho era ridículo. La verdad es que escuchar a Maduro en algunas intervenciones televisivas es ridículo. Con ese Oye, chándal que padre, lleva. pero sin embargo, escuchas un poco y la retórica me suena muy parecida a lo que se dice aquí. Sí. El fascismo, antifascistas, no Claro, sé es que, qué, pero, no a sé, ver, la ultraderecha. Que esto Pero es, diga usted que me está esto es contando. un guión que siguen todos. Es decir, el señor Pedro Sánchez es capaz de vender a su madre, sería capaz de vender a su madre en pública subasta, pero vendiendo la nuestra y haciéndonos creer que es la suya. Eso lo dijo, ¿Sabes lo, que di- te lo quiero dijo decir? Pérez Exactamente. Reverte. Es que es la verdad, es que este tío es capaz de hacer cualquier cosa, pero es el mismo guión que siguen todos. Sí. Siguen en Colombia, siguen en Venezuela, es el mismo guión, es decir, el desprestigio, el decir que viene la extrema derecha, el decir que esto es el caos. Antes por de si la llega vacación, derecha. antes del verano, uno de los temas era los pseudomedios. Y que se tenía que regular todo el tema de los medios digitales. Tú analizas todas esas ruedas de prensa que hablan de pseudomedios de extrema derecha, que tenemos que cortarles, tal. Eso es posiblemente sea lo más bolivariano que a lo que se ha llegado. Lo que pasa es que ya nos Coartar hemos la ido libertad. de verano A y ver, ahora estamos con claro, Puigdemont. censurar la libertad de prensa, Pero coartarla. la retórica de pseudomedios de extrema derecha, de derecha y de extrema derecha, pero que yo lo dije aquí en la Pero tertulia que estuve, que me digan la ¿dónde lista de está pseudomedios. Torrevieja Radio ¿Dónde está es reflejado pseudomedio. el que es un pseudomedio? ¿Dónde está reflejado? Torrevieja Radio es un pseudomedio porque nos deja hablar libremente. Hombre, Pregunto. Es que si no Facha. nos dejaran hablar Facha libremente no medio, vendríamos. Facha medio. O Es medio que- facha. Pero entonces, claro, yo no. Ahora cuando volvamos de vacaciones, a ver cómo sigue ese tema, porque no lo sé. Y mientras tanto, millones al grupo Prisa. Si es que esto es que es lo mismo. Es que es lo mismo de siempre. Tenemos que ir terminando. Vamos ya encaminando la recta final del programa. Y hay que dar el abrazo y el sarmentazo típico de, Bueno, si de esta si tertulia. ¿Queréis? Adelante. Empiezo yo. Sí, sí, sí. Sí, me lo quito de en medio. El abrazo se lo voy a dar al pueblo venezolano, que creo que se lo merece. Y el sarmentazo más profundo, más grande, más elevado que se pueda al señor Puigdemont, porque nos ha hecho pasar un bochorno que anda con Dios. Pues yo tengo que adherirme al sarmentazo y al abrazo de Rodolfo. Es decir, yo exactamente igual, al pueblo venezolano, para que siga en pie, para que siga firme en su lucha precisamente para derrocar a este
a este sinvergüenza que es Maduro, ¿vale? Y de todo el régimen que lo apoya, que son gente que lo único que está haciendo es chupar del narcotráfico y de robarle y de expoliar al pueblo venezolano. Y evidentemente el salmentazo, bueno, yo más que a Puigdemont se lo daría a los Mossos de Escuadra y especialmente al presidente del gobierno, que ha sido el que ha tolerado esto, ¿vale? Porque aquí el verdadero responsable último de esta situación es el presidente del gobierno. Bien. Bueno, yo el abrazo se lo quiero dar, cambiando un poco de tercio, a nuestra Polina, que ha competido en las Olimpiadas, representando a nuestro pueblo. Y también quería dárselo a María Pérez, que es la chica que ha ganado la medalla de... Bueno, ha ganado un oro y una plata en marcha. Y es una chica que bueno, ha entrenado aquí en Torrevieja. A lo mejor la gente no lo sabe, pero bueno, ha pasado tiempo aquí entrenando, así que en parte podemos pensar que hemos contribuido a algo de esas medallas. Muy bien, muy bien. Y bueno, y el salmentazo yo se lo quiero dar concretamente, sí que va relacionado con el tema catalán, pero bueno, a Félix Bolaño y Cía, porque no tolero más que se nos quiera vender que la situación actual en Cataluña y en el conjunto de España es normal, que es la correcta y es la senda adecuada. No se puede, esta mañana yo estaba escuchando la rueda de prensa que ha dado Félix Bolaño, no se puede aguantar más que nos vendan la moto, y que si no compramos la moto, pues volvemos a lo mismo, somos que menos que facciosos. Entonces, salmentazo para todos aquellos que después del ridículo espantoso que ha hecho nuestro país esta semana, traten de vendernos algo, de verdad, que no se lo compramos. Muy bien, pues dicho queda, y agradeceros el que hayáis estado aquí compartiendo vuestro tiempo de esta mañana de viernes con nuestros oyentes, y nada, pues a ver si nos volvemos a ver pronto, ¿vale? De acuerdo. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Bajo mi punto de vista ha estado muy bien, muchas gracias. Hasta luego.